Resultado justo, tal vez en la segunda parte mejoró un poquito el equipo y un poco el error arbitral se compensó un poco en la segunda parte, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que dices, yo creo que el partido pudo cambiar quizás a partir del minuto 25, minuto 30, quizás coincidiendo también con el gol del Compos, donde ellos habían tenido más balón y a nosotros nos estaba costando dominar el juego. Pero yo creo que el equipo a partir de ese minuto 30 ha sido muy superior, tanto en la fase ofensiva, que hemos construido bien los ataques, como luego apretando esas pérdidas y permitiendo pocas contraataques del Compostela, que al final es una de sus mejores armas, si no la mejor. Y la verdad que la segunda parte yo creo que ha sido igual, mucha personalidad del equipo para jugar en campo rival, para generar situaciones, y bueno, al fin y al cabo, tú has dicho resultado justo, yo no sé si evaluar como justo, pero desde luego que el equipo ha hecho méritos para sacar algo de aquí sin ninguna duda. ¿Te sorprendió Compostela o es el equipo que esperabas? No, era el equipo que esperábamos. Además esperábamos que con la baja de Pablo Antas jugaran con 3 jugadores por dentro y jugaron con Samu, con Fer y con Josiño, y la verdad que era un poco lo que esperábamos. Sí es cierto que quizás esa preparación de partido nos ha permitido que por fuera no nos hicieran tanto daño, ¿no? Que normalmente tanto Parapar como Pablo Durán como Escudero están siendo muy determinantes y hoy prácticamente no lo fueron, y eso era un poco algo que nosotros queríamos que sucediera así. Y en ese sentido, ya digo, el Compos no nos ha sorprendido, su propuesta es muy clara además y creo que la realizan muy bien y que es muy difícil, es un equipo muy difícil de batir. ¿En qué falló Compostela para no mantener eso? ¿O fue que vosotros mejorasteis, cambiasteis un poco el chip? Yo no creo que el Compos fallaran, yo creo que los partidos pasan por momentos y hay veces que ellos pueden dominarte y ser más protagonistas con el balón, que eso a ellos les hace crecer bastante, y hay otros momentos donde nos imponemos nosotros. También es verdad que creo que el resultado muchas veces ayuda a eso, ¿no? El resultado a veces cuando ya vas por delante en el marcador, pues como que no te importa tanto ser el que lleva el partido, ¿no? El que domina el juego, pero bueno, en este sentido yo creo que yo le doy mucho más mérito a nuestro equipo que de mérito al Compos, que ya digo, me sigue pareciendo un gran equipo. ¿El gol anulado pudo haber cambiado el partido? ¿Crees que hubiera sido ese gol psicológico que se llama siempre? Desde luego el partido lo cambia, porque es un gol justo antes del descanso, es un gol que además es anulado muy tarde, es decir, cuando ya prácticamente estaba plenamente celebrado el gol, pero bueno, ya digo, es una acción arbitral, yo no puedo evaluarla desde mi posición. Bueno, sí es cierto que últimamente estamos sufriendo, digamos, algunas acciones arbitrales en contra, pero bueno, tampoco no voy a evaluar al árbitro porque creo que además ha hecho un buen arbitraje en general. Se hablaba un poco en la previa de la adaptación del equipo al cambio de superficie, no notaste ningún... Bueno, el campo está espectacular, con lo cual yo creo que como yo digo, aquí se juega al fútbol sí o sí, ¿no? Es decir, se juega muy bien. Hombre, obviamente nosotros notamos el cambio porque no estamos acostumbrados al césped natural, pero bueno, aún así el futbolista de nivel, yo creo que siempre se adapta a un buen campo de fútbol, ¿no? Y yo creo que ha sido el caso, que los dos equipos se ha visto un buen partido porque los dos se han adaptado bien al terreno de juego. Seguís durante las últimas 3 salidas, tanto de Andreu como Salamanca como hoy, se ve que el equipo sabe sufrir en la primera parte, esperáis vuestro momento, conseguís el gol y luego mostráis esa ambición de ir a por los 3 puntos, ¿sí? Sí, desde luego, nosotros, ya más lo has dicho bien, cuando hemos empatado en el marcador, hemos seguido yendo a por el partido, incluso el cambio que hemos metido ha sido para volver a meter 2 delanteros en el campo, volver a tener 2 delanteros en el campo, ¿no? En posición de delantero, con lo cual nosotros tenemos mucha ambición, queremos salir a ganar todos los partidos y luego, pues como también has dicho, los partidos pasan por momentos y esa capacidad de adaptación que está teniendo el equipo y sobre todo el control emocional también ante decisiones arbitrales, ante goles en contra, etcétera, a mí me está pareciendo de mucho nivel. Otra pregunta, ¿consideras, por lo que has visto hasta ahora en la liga, al Compostela y a vosotros los mejores equipos de la categoría? Yo no etiquetaría equipos como mejor o peor, pero desde luego el Compos para mí es un equipo de mucho nivel, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Creo que Rodri está trabajando muy bien con ellos y creo que bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Un equipo que aún no ha perdido, que permanece en la parte alta de la tabla
y además un buen equipo que también sabe adaptarse a los partidos, ¿no? Entonces, de verdad que creo que el Compos estará ahí. En cuanto a lo que dices de nosotros, pues bueno, la clasificación está ahí ahora mismo y desde luego que nosotros no nos vamos a distraer entre si somos el mejor, el segundo mejor o el último de los mejores, ¿no? Yo sinceramente creo que el equipo está a mucho nivel y que seguimos enfocándonos en el día a día y seguiremos para preparar el Móstoles a partir de mañana.